Hola, mi nombre es Edwin Valerio Mamani Cadena, estudiante de la Universidad Udavol. Hoy vamos a hablar sobre las competencias del pastor. ¿Qué competencias debe desarrollar el pastor del siglo XXI? Primeramente, para comenzar, todo pastor ha sido llamado con un objetivo. Y sabemos que los llamamientos o el llamamiento de Dios es irrevocable. No podemos desechar. Cuando Dios llama es con un objetivo a cumplir. Pastor es como maestro, como líder, como evangelista, que tiene que cumplir diferentes roles. En primer lugar, como pastor, tiene que formar en creencias verídicas, tomando en cuenta que los principios y valores éticos morales son los más importantes en la sociedad, enfatizando también las buenas prácticas, puede ser en la educación, salud, psicología, economía, etc. Pero vamos a hablar de la educación, una de las competencias en la educación. ¿Qué competencias debe tener un pastor, un maestro? ¿Qué es una competencia para comenzar? La competencia no es tener la intención de superar a otra persona y luego humillarlo. Eso no es una competencia. La competencia consiste en hacer lo que uno pudiendo haber hecho, pero no lo hizo. La competencia consiste en eso, hacer. Es hacer muy diferente de los demás. La competencia consiste en hacer lo que nunca otras personas hicieron. En pocas palabras, entonces, la competencia es demostrar de esa manera las habilidades, los talentos, las destrezas, los dones espirituales que ha sido otorgado en el momento que ha recibido la salvación. Entonces, como pastor, la iglesia evangélica requiere una educación con mayor solidez, una educación que sea efectiva y haya resultados positivos. Podemos ver que un maestro tiene el objetivo de enseñar, transmitir la información y no solamente enseñar, sino que formando. Podemos recordar en Tito capítulo 2:1 dice que debe ser enseñada la sana doctrina, así como el apóstol Pablo formó a Timoteo. Entonces, como un pastor, como maestro también, el maestro tiene las posibilidades de enseñar bajo los principios bíblicos, no solamente enseñarlos, sino formarlos como debería ser o de acuerdo al marco bíblico como exige. Podemos hacer un análisis. En aquellos tiempos, el rey Josías a los 8 años ya fue rey. Fíjate, a los 8 años ya estaba preparado para gobernar una nación, asumido como rey. Este niño Josías ha comenzado a gobernar, pero fíjate a esa edad, a comparación de hoy. Podemos recordar también otra historia en el tiempo de Jesús. Jesús a los 12 años ya estaba enseñando, discutiendo, debatiendo y enseñando a los doctores de la ley en Jerusalén. Esto quiere decir que entre el pueblo israelí tenía la capacidad, o sea, la educación era más enfatizado, la educación era considerado como un pilar más importante para el desarrollo. Entonces, un maestro tiene que tener estos mismos pensamientos de que la educación sea más adelantada. ¿Qué es una educación adelantada? La educación adelantada es enseñar todo lo posible en la infancia. La infancia es una etapa donde tiene que ser enseñado, adoctrinado en las doctrinas, en las culturas más exactas, como manda la palabra de Dios. Entonces podemos entender que en la actualidad hay diferentes cosmovisiones ancestrales, culturas que no son edificativos, sino que trastorna o enseña las creencias irracionales. Y esto sabemos que una creencia irracional puede afectar a las personas. Por otro lado, entendemos que todo maestro, como hijo, como seguidor de Cristo, tiene ese gran deber o misión de cumplir, enseñar, formar.
porque esa enseñanza es un don dado por el mismo Espíritu Santo. Esto tiene que ayudarnos en el momento de la ejecución. La competencia consiste que un joven, una señorita, un niño, una niña esté enseñada de manera adecuada bajo los principios bíblicos. Es decir, que las culturas extranjeras o culturas del mundo que no nos influencien a nosotros. Así como Dios dijo a Jeremías que nosotros no debemos imitar las costumbres del mundo, las enseñanzas, sus creencias, su forma de pensar, su modo de actuar, sino que nosotros es lo que tenemos que enseñarlos a ellos. Entonces, cuando ellos enseñan a nosotros, quiere decir que la educación es débil, que la educación no tiene fortaleza y no tiene efectividad. El pastor, dentro de este marco educativo, tiene que ser competitivo. Competir significa, o cómo tiene que hacer la competencia, es demostrar la educación más superior que la educación que existe hoy en día. ¿En qué sentido? ¿Cuál es entonces la educación? ¿Aprender las ciencias? Sí. ¿Conocer diferentes materias? Sí. Pero la educación más grande que tiene que aprenderse es, primero, una persona, un niño, una niña, adolescente, debe estar bien doctrinado y también enseñado, formado en los principios éticos y morales, valores. ¿Por qué? Esto debe ser el primer pilar de un maestro. El objetivo principal en cualquier nación, en cualquier institución, esto debe ser el primer fundamento, los principios éticos, valores. El respeto, la obediencia, la humildad, los valores teologales, la fe, la obediencia, la paciencia, la generosidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Si no existen este tipo de valores, entonces una persona, por más conocimiento que tenga o estudios adquiridos, no significa que su educación es más de mayor nivel. No significa que su educación va a ser efectiva a otras personas. Si estos principios no posee una persona, casi no tiene resultados positivos. Podemos ver a otras naciones que han utilizado los principios éticos morales como una forma de educación, han enfatizado, a base de esto han comenzado que sus educaciones están en mayor nivel. Entonces, el pastor está entrenado desde niñez. En el momento que ha recibido la salvación, ya conoce entre el mal y el bien, ya conoce la palabra de Dios. Entonces debe competir, enseñar las normativas, los estatutos, los mandamientos, las instrucciones, las leyes divinas que Dios ha escrito a través de sus siervos, enseñárselo a las personas. ¿Por qué? Una educación muchas veces inventada por humanos quizás puede tener errores, pero mientras una educación enseñada por Dios es tan exacta, es tan perfecta y construye a las personas. Entonces, ¿qué es la educación? La educación no solamente es informar a las personas y luego transmitir el conocimiento. La educación consiste que aquella persona tiene que estar ya preparado a enfrentar cualquier circunstancia bajo los principios éticos, morales y valores. Es decir, aquella persona entrenado, educado, pero de manera a base de la palabra de Dios. La educación consiste que estar protegido del peligro. Aquella persona que está protegido. ¿Con qué está protegido? Con los principios éticos, valores, morales. En este tiempo, todo ser humano, tanto los cristianos, la iglesia evangélica, también necesita restaurar estos principios. El pastor no simplemente su objetivo es, o el maestro, enseñar dentro de la iglesia, sino también el objetivo es salirse hacia afuera y enseñar a la sociedad estos principios. Que algunos lo conocen pero no lo practican, o muchos no lo toman en cuenta o no ameritan estos valores. Y esto es importante para saber, porque un pastor como
maestro, así también los profesores de diferentes áreas enseñan seminarios bíblicos y teológicos, y también maestros dominicales tienen este gran deber de cumplir esta misión de enseñar, discipular a las personas, formar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces podemos entender, el maestro debe ser competitivo, es decir, no enseñar lo que el mundo enseña, sino que enseñar como Dios quiere enseñar al mundo. El maestro debe enseñar a ser visionarios. El mundo tiene una visión mirada hacia atrás, o el mundo tiene una visión diferente, pero el maestro debe enseñar una visión, pero una visión eterna, una visión perpetua, una visión que va más allá. Entonces, el gran trabajo de los maestros y ser competitivo debe desarrollar el mismo maestro. Primero debe aprender de la palabra de Dios, imitar de Cristo, porque Cristo es el fundamento, el Cristo es el pilar, el ejemplo para las personas. Entonces hoy vamos a compartir sobre este tema, que un maestro debe ser competitivo, enseñando las doctrinas divinas, la ciencia profunda que Dios nos ofrece. Esta ciencia profunda quizás es más amplio para entenderlo. El mundo por eso a veces no lo puede entender. Entonces, primero, el maestro, para ser competitivo, primero tiene que aprender de Cristo. Que el maestro sea el maestro de los maestros, que nos enseñe primeramente, y nosotros seamos enseñados por Él, para que Él a través de nosotros pueda manifestarse al mundo. De esa manera mejorar la educación en toda área. Puede ser en la familia, en una institución, puede ser en las universidades, en el colegio y generalmente en las iglesias. Estimado hermano, hermana, pastor, usted ha sido llamado para ser diferente, para enseñar, para cumplir este gran deber de enseñar, transformar, a tiempo fuera de tiempo. La enseñanza no solamente es con las expresiones verbales, también es con la conducta, con los hechos. Entonces, la palabra de Dios nos demanda que nosotros debemos ser personas competentes, personas competitivos, personas que tengan mayor nivel de educación para transmitir al mundo. Dios te ha llamado para esto, para cumplir estas grandes obras maravillosas de Dios. Dios te bendiga.